Buenas noches, familia de Amistad Boca. Es un gusto y un privilegio estar una vez más con ustedes para tener este miércoles de crecimientos. Muchas gracias por conectarte. El día de hoy me gustaría que iniciáramos y te voy a hacer una pregunta. Y es, ¿alguna vez tú te has preguntado para qué fui creado? Esta es una de las preguntas que en algún momento de la vida todos nos hacemos. ¿Cuál es la razón por la que estoy aquí? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué fui creado? ¿Para qué nací? Y cuando conocemos a Jesús y leemos su palabra, encontramos esta respuesta en Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha planeado y preparado nuestra vida y le da sentido a nuestra existencia. El caminar con Cristo, el conocer su palabra, las promesas de nuestro Padre, experimentar la obra y el mover del Espíritu Santo en nosotros, no tan solo nos enamora cada día más de Dios, también nos incentiva a demostrar el amor que le profesamos, el declarar a todos en quién hemos creído, quién es el Rey de nuestras vidas y quién es el Salvador de la humanidad. Y todo esto trae un deseo de servicio, ya sea que nos motive el querer cumplir con la gran comisión, de ir y predicar a todo mundo el evangelio, o a lo mejor algo un poco más emocional, más sentimental, que nuestra motivación sea la gratitud a Dios y querer demostrarle todo lo que le amamos con este deseo de servir. Sea de donde venga este primer instinto de servicio, por lo regular va en aumento. Hace unas semanas en la mesa de conexión se acercó una persona y me dijo, yo quiero servirle a Dios. ¿Qué necesito para servir? Y aunque la respuesta de inicio puede ser muy sencilla porque pues les paso un link y llenan un formulario, la realidad es que todos los que hemos servido en la obra sabemos que es algo más profundo. Si tú deseas servir a Dios o ya estás sirviendo, hoy me gustaría que te quedaras para que meditáramos. Este es un buen tiempo para calibrar nuestro corazón y nuestra mente con la palabra de Dios. Así que te invito a que oremos para arrancar este miércoles. Señor, en esta noche te doy gracias por tu palabra, gracias por la vida y el propósito que nos das. Gracias, Señor, porque estás en nosotros, porque hemos experimentado tu profundo amor en nuestras vidas y la transformación. Gracias porque no nos has dejado de lado ni nos has desechado, sino que nos has traído a ti. Señor, hoy ponemos este tiempo. Queremos calibrar nuestro oído, nuestro corazón con el tuyo. Señor, abrimos nuestro corazón a ti, disponemos nuestra voluntad y este tiempo para que seas tú moviéndote y sea tu Espíritu Santo revelando tu palabra y tu mensaje a nosotros. Bendice cada persona que está conectada, escuchando este mensaje y sé tú hablando a sus vidas a través de mí. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En Efesios 2, del versículo 19 al 20, dice así: por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Dios a través de Jesús nos suma a su familia y en su tiempo no tan solo nos hace parte de su familia, sino parte de su equipo de trabajo. Y esto es un privilegio, porque es una forma que a veces sentimos como Dios reafirma nuestra posición en su plan divino. El deseo de pertenencia y de inclusión que Dios muestra en nosotros nos hace cada vez manifestar más el anhelo de servir, teniendo a Jesús siempre como nuestro fundamento. Y esto es maravilloso. La realidad es que el llamado es algo que hemos experimentado muchos y es hermoso. Tenemos a un Dios Padre que lo hemos conocido y que es perfecto. Como papá hemos experimentado que es bueno, que es amoroso, que es protector, que es misericordioso, que es muy paciente. A lo mejor no tenemos papás tan pacientes o no somos padres pacientes, pero nuestro Padre Celestial
es muy paciente con nosotros. Pero sabes, como Señor, como el jefe, es justo, benevolente, generoso, fuerte y todopoderoso. Realmente no podemos expresar tal vez todas estas características de un jefe terrenal, pero nuestro jefe, nuestro Señor, sí lo es. Y bueno, pues terrenalmente hablando, humanamente hablando, los equipos de trabajo no siempre son perfectos. Aunque nosotros como hijos de Dios somos hechura suya y tratamos de ser dignos representantes de la palabra de Dios, todos estamos en proceso. Somos barro en manos del alfarero. Y he aquí en esta imperfección en la cual vivimos y en la cual estamos siendo transformados, que Dios nos perfecciona, donde su gracia se manifiesta. Así que con esta claridad de que somos obra en proceso, hay algunos requerimientos que se necesitan hoy, que se necesitaron ayer y se van a necesitar mañana para trabajar en la obra de Dios. El primero de ellos es la coordinación. Existe un líder o unos líderes, donde tú estés, si tú ya estás trabajando en la obra, probablemente tengas uno o varios líderes que dan instrucciones y hay todo un equipo que ejecuta estas instrucciones. Y la coordinación es muy importante porque implica validar y valorar la cadena de mando, así como el trabajo que realiza todo el equipo. Y bueno, pues la coordinación va ligada al orden. Si tú no eres muy fan del orden, déjame decirte que el orden es necesario. La Biblia inicia platicándonos que la tierra estaba toda desordenada, pero que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y lo que hizo fue poner orden. Cuando nosotros analizamos las escrituras, vemos que cuando Dios liberta al pueblo de Egipto, lo hace de forma sistemática, va mandando una tras otra plaga y va mostrándole su poder. Cuando los libera de la cautividad en Babilonia, esta restauración que tiene el pueblo es por etapas. Así que, si alguien es ordenado, es nuestro Dios. Y esto se ve permeado a su obra. Así que bueno, pues número uno, necesitamos esta coordinación de validar y valorar y ordenar todo lo que está en su obra. Eso es parte de un buen servicio a nuestro Dios. El segundo requisito que se requiere es la humildad. Y tal vez no somos expertos en humildad. ¿A quién no le gusta el reconocimiento? Todos. El orgullo es algo con lo que batallamos, pero la humildad es reconocer y recordar que como un ministro, como un servidor, somos instrumento en manos de Dios gracias al don de Dios, gracias a que la gracia de Dios, según su poder, opera a través de nuestras vidas. Pablo tenía mucho conocimiento, tuvo una educación privilegiada y ante el pueblo, ante la iglesia, él no se presentaba como tal, sino él se presentaba como el más pequeño de todos los santos. Pablo entendía perfecto que el Espíritu Santo era el que fluía a través de su vida y quien realizaba los milagros. Efesios 3 del 7 al 8 nos dice de esta manera: de este evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo que Dios me dio por su gracia, conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los creyentes, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Él era un hombre entendido, sabía quién era el que fluía a través de su vida y para qué él era un instrumento, para qué lo hacía. Así que, segundo requisito, necesitamos humildad. El tercer requisito es tener una cobertura espiritual. Y me encanta cómo la figura de Pablo, de ser un hombre perseguidor de la iglesia, vemos la obra del Espíritu Santo transformándolo cuando escribe a las iglesias que fue levantando a través de su ministerio. En Efesios leemos que Pablo ora por sus hijos espirituales, por su equipo de trabajo, y ora de una manera hermosa. Lo leemos en Efesios 3, del 13 al 19, y él le pide al Padre así: por esta razón me arrodillo delante del Padre,
de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe en Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los creyentes, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Dios. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Esta oración a los Efesios muestra lo importante que es el amor y el respeto en el equipo de trabajo. Pablo ama a su equipo, ama a su iglesia en Éfeso y le pide a Dios de rodillas que no desmayen. Y esto es porque reconoce que pueden desanimarse y apartarse. El domingo pasado el pastor hacía esta pregunta: ¿alguna vez te has desanimado? ¿Alguna vez has tenido como esa duda y deseo de apartarte? Es una lucha que como humanos a veces podemos presentar. Y por eso es que Pablo clama por su equipo y les dice: Señor, que no desmayen, que no se desanimen. También pide que tengan riquezas de su gloria, es decir, que todas sus necesidades sean cubiertas, no tan solo las espirituales, las emocionales, las materiales. Dios está interesado en cada área de nuestra vida. No solo le interesa tu alma, le interesa todo lo que es tu vida. No hay oración que Dios desprecie. Y Pablo lo entendía y por eso pedía por las necesidades de su equipo. Yo creo que hemos conocido personas que a veces no están desanimados de la obra, no están desanimados de su iglesia, de la congregación, pero a veces las necesidades que tienen profundas y que no son suplidas vienen a ser debilitados y vienen a hacer que se aparten. Así que es necesario que estas necesidades que tú y yo tenemos diariamente, pedirle a Dios que nos las supla. También pide que sean fortalecidos. Reconoce que todos tenemos debilidades y estas debilidades nos pueden hacer caer. Tal vez tu debilidad no es la misma que la mía o la que tu cónyuge o de tu líder, pero todos tenemos debilidades y debemos estar alertas y pidiendo que Dios nos fortalezca para no caer en ellas. También pide que sean entendidos. Y cuando yo leí esta parte de cómo a qué se refería ser entendidos y me puse a meditar, la verdad es que Pablo estaba hablando acerca del amor, como te mencionaba hace un instante. Así que el ser entendidos no era que tuvieran mucha sabiduría, sino que ellos pudieran entender que todo el equipo era importante, toda la iglesia era importante, tener este sentido de aceptación, comprender y entender que todos han sido salvados, que todos hemos sido tocados y escogidos por Dios, que nadie es menos ni más, sino todos somos parte de la familia de Dios. Y pide que sean llenos de la plenitud. Y eso solo lo lograrían comprendiendo el inmenso amor de Dios, que disipe toda duda y que puedan vivir plenos. El sinónimo de plenitud es completos, enteros, íntegros o estupendo. Me gustó esta definición. Yo creo que a veces vamos por la vida sintiéndonos que algo nos falta. Y cuando escuchamos que alguien dice, es que en Cristo lo tenemos todo, cuando nuestra fe está fortalecida decimos, es verdad, aunque hay cosas que no tengo, en Cristo lo tengo todo. Pero hay veces que esa plenitud y ese entendimiento del amor de Dios no ha permeado en nuestra vida y cuando escuchamos frases así, como que no las compartimos de todo. Pablo estaba consciente de eso y deseaba que toda la iglesia en Éfeso fuera plena, que se sintiera completa, que el amor de Dios en sus vidas los hiciera sentir que no necesitaban de nada más, que Él era suficiente. Pablo ahora sí, porque el trabajo de la iglesia en Éfeso no era nada fácil. Los creyentes se enfrentaban desafíos culturales que referían de todo esto que mencioné
aparte de sabiduría, de valentía, de autocontrol. Ante los milagros extraordinarios que Dios realizaba por medio de Pablo, que lo leemos en el capítulo 19 de Hechos, judíos y no judíos que vivían en Éfeso empezaron a convertirse, empezaron a creer en Jesús. Y nos narra el versículo del 18 al 20 que muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente lo que habían hecho. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Así la palabra de Dios crecía y se difundía con poder arrollador. ¿Puedes imaginar esta escena? Todos los que se convertían no tan solo hacían una oración de fe, sino que públicamente abandonaban sus prácticas ocultistas. Y esto de abandonar estos actos produjo pues un efecto multiplicador en los creyentes, ¿no? Su palabra era de forma arrolladora, cómo se convertían, cómo había milagros, pero también produjo pérdidas económicas fuertes entre los que tenían negocios relacionados con actividades religiosas, como por ejemplo la venta de estatuillas. Más adelante en este libro, en este capítulo, conocemos a un platero que se llama Demetrio. Y Demetrio, pues, se encargaba de vender estatuas de la diosa Artemisa. Y hace un disturbio tan grande, provoca tanto el enojo y la ira de los demás comerciantes y de los demás habitantes de Éfeso, que tratan de linchar a Pablo, porque según sus palabras, había persuadido a mucha gente. Nos dice el versículo 26, él, Demetrio hablando acerca de Pablo, sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. Pablo era alguien certero y hablaba la palabra sin miedo. Pero obviamente estas personas, engañados y con conveniencias económicas, se llenaron de furor y de enojo. Así que nos narra esta historia que durante horas estuvieron clamando y gritando acerca de la diosa Artemisa. Pero el disturbio llega a tal nivel y dura tanto tiempo que Pablo decide salir y dar la cara y predicar. La pasión, como te comentaba hace un rato, todos somos obra en proceso. Y en este momento Pablo, la pasión lo domina. Y es cuando los discípulos, su equipo de trabajo, por quien él ha estado orando y clamando de rodillas, lo rescata, convenciéndolo de que no se deje dominar por su ímpetu. Qué maravilloso es contar con un equipo de trabajo así, ¿no crees? Que el líder, todas las oraciones, todo lo que desea para su equipo de trabajo y que apoya, puede ver en determinado momento el fruto de Dios en la vida de ellos. Aquí este equipo de trabajo amaba a su líder. Y lo maravilloso de contar con un equipo de trabajo que ha permeado el amor de Dios, que lo ha entendido, que ha aprendido las enseñanzas, lo maravilloso es que lo ponga por obra. Si bien Pablo era una figura poderosa en las manos de Dios, Dios hizo muchos milagros a través de su vida, sanidades, liberaciones, levantar iglesias. Si bien era un instrumento poderoso, la realidad es que estos discípulos, esta iglesia estaba preocupada porque era su hermano en Cristo, porque era su familia y no deseaban verlo lastimado, herido o muerto. Éfeso era una ciudad rica, un puerto comercial que valoraba su estatus económico y se jactaban de ser instruidos, educados, incluyendo a las mujeres, a diferencia de otros lugares. Les convenía mucho la adoración a Artemisa porque traía a la ciudad muchos visitantes, que se traducía en ingresos económicos. Esta ciudad inmersa en prácticas ocultistas prefería el beneficio económico sobre la salvación y la obediencia a Dios. Los creyentes que servían, que predicaban,
les era difícil separar la vida santa, la vida apartada a Dios y evangelizar a otros sin presentar o presenciar rechazos y agresiones. Mantenerse alejado de las influencias paganas con las cuales habían crecido, con las cuales durante su niñez habían aprendido, y no ser permisivos en su fe, era un trabajo diario y complicado. Y Pablo era un líder y un servidor entendido de esto. Entendía la posición de la iglesia en tiempos difíciles, que todo el pecado que está alrededor tratan de seducir y de diluir, adaptar o torcer las enseñanzas de la palabra de Dios. Así que formó un grupo de creyentes fuertes, valientes, pero que sobre todas las cosas amaran a Dios y a sus semejantes. Hoy tú y yo estamos en un mundo igual a los tiempos de Éfeso. Cuando yo leía sobre las prácticas ocultistas, me quedé pensando cuál es el estado en nuestro país que está definido o que todo mundo conoce, que es el lugar donde se practica la brujería, y es nuestro estado. Así que tú y yo nos enfrentamos igual que en esa época a tiempos difíciles, como se describían en Éfeso. Estamos rodeados de una sociedad que su sistema de creencias va desde la confusión o el pues yo nací así en esta casa donde me enseñaron esto y por eso lo hago, no me lo he cuestionado, simplemente sigo una tradición, hasta personas que tienen prácticas erróneas que les dejan ganancias sustantivas y que el abandonarlas se les hace casi imposible porque tendrían una afectación económica. Tú y yo también a veces podemos ser objeto de rechazo, de cansancio en la obra de Cristo. Por eso es tan necesario que sea cual sea la posición que tú ocupes en el servicio a Dios, ya sea que tú sirvas los domingos en un ministerio, en el caso de nuestra congregación, que sirvas en hogares durante la semana, que a lo mejor no estés en un ministerio como tal, pero seas un servidor de Cristo porque en la escuela, en la universidad, en tu trabajo, tú predicas acerca de Dios, tú apoyas visitas, sea cual sea la posición que tú ocupes en el servicio a Dios. Es necesario que desarrollemos un profundo amor por Dios y por nuestra comunidad, a fin de que juntos, unidos, podamos enfrentar los desafíos que como creyentes, cimentados en la palabra de Dios, estaremos viviendo en estos tiempos. El resumen a la respuesta inicial de ¿qué necesito para servir a Dios? Ya sea que esté sirviendo o aún no esté sirviendo, se responde en Efesios 6:24 y dice así: que la gracia de Dios sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Tú y yo necesitamos esa gracia de que el amor sea incorruptible en nuestras vidas. Te invito a que hoy oremos por esto. Señor, muchas gracias por tu palabra que es dada a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no tan solo nos has hecho tu familia, sino que también tu palabra nos enseña que tú has dado dones y talentos, Señor. Y nos das un propósito y una comisión, Señor, de compartir tu palabra, compartir las buenas nuevas a todo aquel que nos rodea. Gracias, Señor, porque hubo un día que alguien fue valiente y fue entendido en esto y nos compartió de ti. Nos compartió tu palabra y hoy podemos ser tus hijos. Hoy hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Hoy hemos anhelado la presencia del Espíritu Santo y hoy podemos estar obedeciéndote. Señor, ayúdanos como comunidad, como servidores, como hijos tuyos, Señor, a no tan solo preocuparnos por lo bien y lo correcto que hacemos, o lo mucho o lo poco en lo que podemos participar, sino que el objetivo principal, Señor, el motor de nuestro servicio sea un amor incorruptible a ti y a nuestros semejantes, Señor. Ayúdanos. Necesitamos ser entendidos, fortalecidos, valientes, Señor, y amorosos. Tú conoces la debilidad de cada uno de nosotros, Señor, las pruebas y el cansancio, Señor.
Pero te pido que en el nombre de Jesús tu Espíritu Santo venga a renovar en nosotros la visión que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Que aquel que se ha sentido desanimado, con dudas, Señor, vengas tú a revelarte de una manera poderosa, Señor. Y sus ojos puedan ser puestos solamente en ti, Señor. Que aquel que está cansado, Señor, desgastado, seas tú fortaleciéndolo como el búfalo, Señor. Que pueda tomar un tiempo de descanso en ti y pueda recalibrar, Señor, todo su cuerpo, Señor, todas sus emociones conforme a tu propósito, Señor. Los que hoy viven persecución, Señor, los que hoy viven rechazo, te pedimos que en el nombre de Jesús tú guardes sus vidas y seas tú vallado alrededor de ellos. Gracias por aquellos que se levantan, Señor, y deciden ir a lugares inhóspitos, a las sierras, a las comunidades que son cerradas y que sus prácticas, Señor, son opuestas a tu palabra. Gracias por levantarlos en valentía. Ayúdalos. Dales de tu gracia y de tu poder, Señor. Una cobertura especial para sus vidas. Gracias también te damos por nuestros pastores y por los líderes de cada uno de los ministerios en nuestra congregación. Te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús tú pongas en ellos ese amor y esa sabiduría para instruir a sus equipos de trabajo y para instruir a tu pueblo, Señor. Y que en cada uno de nosotros, los que servimos, tengamos esa adaptación, esa obediencia y esa humildad para hacer lo que nos corresponde. Toda gloria, Señor, es para ti. Desde el pequeño servidor hasta el anciano que sirve, Señor. Todo lo que hacemos sea para tu gloria y para tu honra, para que tu nombre sea conocido, Señor. Gracias por permitirnos ser un instrumento en tus manos y te pedimos que el mover de tu Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas y en nuestra congregación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias por haberte conectado. Es el mensaje de hoy. Te recordamos que todos los domingos tenemos 2 servicios, a las 11 de la mañana y a la 1 de la tarde. No te los pierdas, asiste. También te agradecemos por tu fidelidad con ofrendas y diezmos. Damos gracias a Dios por su provisión a tu vida y por tu fidelidad. Puedes hacerlo por los medios que saldrán en la pantalla o el domingo en los servicios. Y también por último te animamos a que nos sigas en nuestras redes, en Facebook, Instagram y YouTube. Muchas gracias y que tengas una bendecida noche.